Hubo una época en la que los coches americanos no necesitaban ser exagerados para ser hermosos. No gritaban, no buscaban intimidar, simplemente eran elegantes. Los años 50 fueron un momento irrepetible, una década en la que el diseño importaba tanto como la ingeniería, en la que cada línea tenía intención, cada cromado tenía sentido, y cada coche parecía decir algo sobre la persona que lo conducía. No era solo transporte, era presencia, era estilo, era identidad. Hoy miramos atrás y pensamos en aletas, en cromo, en colores imposibles, pero la verdadera belleza de esa época iba mucho más allá de lo obvio. Estaba en las proporciones, en la calma, en esa sensación de lujo que no necesitaba justificarse. Y aquí va la pregunta clave. ¿Y si te dijera que algunos de los coches más bellos jamás construidos no fueron los más famosos, ni los más recordados, ni los que aparecen siempre en las listas? En este video vamos a recorrer algunos de los automóviles americanos más hermosos de los años 50. No los más rápidos, no los más extremos, sino los que mejor representaron una era en la que la elegancia era el verdadero lujo. 1954 Oldsmobile 98 Holiday. Si había un coche en los años 50 que parecía haber entendido el futuro antes de tiempo, era este. Este no era un automóvil que pasara desapercibido, pero tampoco necesitaba exagerar para imponer respeto. Su diseño transmitía algo muy particular. Lujo deportivo, mucho antes de que esa idea tuviera nombre. Era largo, bajo para su tamaño, elegante sin verse frágil, y con una presencia que parecía decir que pertenecía a una clase superior. Las proporciones son clave aquí. El capó interminable, la línea lateral limpia y el techo Holiday sin pilar central creaban una silueta fluida, casi continua. Cuando las ventanillas estaban bajadas, el coche parecía una sola pieza de diseño, sin interrupciones visuales. Era refinado, pero también dinámico. Un equilibrio que muy pocos coches de la época lograron. Por dentro, la sensación era aún más clara. Este no era un coche pensado solo para impresionar por fuera. Materiales de calidad, asientos amplios, instrumentación elegante y una atmósfera que hacía sentir que viajar era parte del placer, no solo el destino. Era un coche para recorrer largas distancias con calma, estilo y absoluta comodidad. Bajo el capó, el 98 montaba el famoso V8 Rocket de 324 pulgadas cúbicas, uno de los motores más respetados de la época. En sus versiones más potentes, superaba los 230 caballos, cifras muy serias para mediados de los años 50. No era potencia agresiva ni ruidosa, era fuerza constante, suave y profunda. El tipo de motor que hacía que el coche acelerara sin esfuerzo visible, como si siempre tuviera reservas escondidas. Y ahí está la clave de su belleza. No era un coche que buscara llamar la atención a gritos, era un coche que imponía presencia con naturalidad. Hoy, el Oldsmobile 98 Holiday es uno de esos clásicos que muchos pasan por alto, pero que envejecieron con una dignidad impresionante. Un ejemplar bien conservado suele moverse entre $45,000 y $80,000, dependiendo del estado y la originalidad. Cifras que reflejan no solo su tamaño y lujo, sino su importancia histórica. No fue un muscle car, no fue un coche deportivo, pero fue una de las expresiones más elegantes del lujo americano de los años 50. Y lo mejor es que esto es solo el comienzo del recorrido. 1952 a 1953, Buick Roadmaster Convertible. Si el Oldsmobile representaba el lujo deportivo emergente, el Roadmaster era otra cosa por completo. Era lujo fluido, casi arquitectónico. Un coche que no parecía diseñado a partir de líneas, sino esculpido a partir de volúmenes. El Roadmaster de principios de los años 50 tenía una presencia imposible de ignorar. Largo, ancho y bajo para su tamaño, con una carrocería que parecía deslizarse sobre el asfalto. Todo en él transmitía solidez, pero también elegancia. No había nerviosismo visual, no había agresividad, solo una sensación de confianza absoluta. La clave de su belleza estaba en cómo fluían las formas. El frontal imponente, las aletas aún contenidas, el cromado utilizado con criterio y esa línea lateral continua que hacía que el coche pareciera más largo de lo que ya era. Como convertible, el Roadmaster alcanzaba otro nivel. Con la capota bajada se convertía en una auténtica declaración de estatus y buen gusto. Por dentro, la experiencia era la de un salón rodante. Asientos amplios, materiales de alta calidad y una sensación de aislamiento que hacía desaparecer el mundo exterior. No era un coche para conducir con prisa. Era un coche para disfrutar del trayecto,
para dejar que la carretera pasara lentamente mientras todo alrededor parecía estar bajo control. Bajo el capó vivía uno de los motores más emblemáticos de Buick, el V8 Nailhead de 322 pulgadas cúbicas, capaz de entregar alrededor de 236 caballos. No estaba pensado para impresionar en cifras, sino para empujar con par desde muy bajas revoluciones. Y esa es su mayor virtud estética. El Roadmaster no necesitaba parecer deportivo para ser deseable. No necesitaba exagerar para ser elegante. Su belleza estaba en la calma, en el peso visual bien distribuido y en la sensación de que todo estaba exactamente donde debía estar. Hoy, un Buick Roadmaster Convertible bien conservado suele situarse entre $60,000 y $100,000, dependiendo del estado y la restauración. Un reflejo de lo que siempre fue. Un coche para quien entendía que el verdadero lujo no necesita explicación. 1954 Cadillac Series 62. Coupe de Ville. Antes de que Cadillac se dejara llevar por el exceso de aletas y dramatismo visual, existió este momento casi perfecto. El Series 62 de principios de los años 50 es, para muchos, la definición de elegancia americana clásica. Su diseño es limpio, equilibrado y profundamente cinematográfico. El capó largo, la línea lateral recta, el techo bajo y bien integrado, todo parece calculado para transmitir estatus sin necesidad de exagerar. No buscaba impresionar con extravagancia, sino con proporción. Y eso es precisamente lo que lo hace tan bello incluso hoy. Este Cadillac parecía un coche de estrella de cine, pero sin teatralidad innecesaria. El cromado estaba presente, sí, pero bien dosificado. Las aletas todavía eran contenidas, casi tímidas, y el conjunto transmitía una sensación de solidez elegante, no de espectáculo visual. Por dentro, el mensaje era claro. Esto era lujo serio. Materiales de primera, asientos amplios, instrumentación clara y una atmósfera pensada para viajar en silencio y comodidad absoluta. No era un coche deportivo ni pretendía serlo. Era un coche que te hacía sentir que habías llegado, incluso antes de bajar. Bajo el capó, Cadillac montaba su refinado V8 de 331 pulgadas cúbicas, con potencias que rondaban los 210 a 230 caballos según el año. Ganaba velocidad sin esfuerzo, sin vibraciones y sin sensación de urgencia. Era rapidez envuelta en seda, algo que pocos fabricantes sabían hacer tan bien. Hoy, un Cadillac Series 62, un Coupe de Ville bien conservado suele situarse entre $50,000 y $90,000, dependiendo del estado y la originalidad. Un valor que refleja exactamente lo que representa. Uno de los momentos más refinados en la historia del diseño Cadillac. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Prefieres este tipo de elegancia clásica y contenida o el estilo más exagerado que Cadillac adoptaría pocos años después? Déjalo en los comentarios, porque esa respuesta dice mucho sobre cómo cada uno entiende la belleza en los años 50. 1953 Packard Caribbean. Este coche no intentaba gustarle a todo el mundo. Y ese fue exactamente su problema. Y su mayor virtud. Mientras Cadillac y Buick jugaban a ser deseables para muchos, Packard hizo algo distinto con el Caribbean. Construyó un coche para impresionar a muy pocos. Era exclusivo desde el concepto, no desde el marketing. Y eso se sentía en cada detalle. El Caribbean era bajo, ancho y visualmente contundente, pero lo verdaderamente atrevido estaba en el uso del color. Packard se animó a combinaciones bicolor y tricolor, en una época en la que muchos fabricantes aún dudaban en salirse del molde. No era un coche discreto. Era elegante, sí, pero con una seguridad estética poco común en los años 50. Aquí no hay una silueta tímida ni líneas conservadoras. El diseño es directo, casi desafiante. El frontal tiene peso visual, la carrocería parece asentada sobre el asfalto y el conjunto transmite algo muy específico. Estatus sin necesidad de exagerar. No era un coche para llamar la atención del público. Era un coche para que otros propietarios de coches caros lo notaran. Por dentro, el Caribbean se sentía diferente. No era lujo blando, era lujo serio. Materiales de alta calidad, acabados cuidados y una sensación de exclusividad que no buscaba ser ostentosa. Era el tipo de coche que parecía hecho a medida, no en serie. Y aquí está lo más interesante del Caribbean. No fue un éxito masivo. No fue un icono popular. Pero fue uno de los últimos grandes gestos de una marca que se negaba a volverse común. Hoy, un Packard Caribbean bien conservado suele situarse entre $80,000 y $140,000. Cifras que reflejan no solo su diseño, sino su rareza y su significado histórico. Es un coche que no envejeció como moda.
envejeció como pieza de colección. 1952 a 1955, Lincoln Capri. Este es uno de esos coches que casi nunca aparece en listas. Y eso dice más del público que del propio automóvil. El Capri no intentaba ser espectacular. No tenía colores escandalosos, ni líneas exageradas, ni cromados que gritaban protagonismo. Y precisamente por eso, hoy resulta tan elegante. Era un coche diseñado para quien no necesitaba demostrar nada. Visualmente era limpio, proporcionado y muy bien plantado. El frontal es serio, casi institucional, pero sin rigidez. La carrocería fluye de forma continua, sin adornos innecesarios, con una postura baja y segura que transmite calma y autoridad. No parece un coche de moda, parece un coche bien pensado. Este Lincoln vivía en un espacio muy particular. No era tan ostentoso como un Cadillac, ni tan deportivo como otros rivales de la época. Era una alternativa más europea en espíritu, más contenida, más sobria, y eso lo volvió invisible para muchos, pero irresistible para otros. Por dentro, el Capri reforzaba esa idea de lujo racional. Amplio, cómodo, bien terminado, sin teatralidad. Todo estaba donde debía estar. Era un coche para viajar largas distancias sin cansancio, sin ruido y sin la sensación de estar rodeado de exceso. Bajo el capó, el Capri montaba grandes V8 Lincoln de 317 y 341 pulgadas cúbicas, con potencias que llegaban a rondar los 225 caballos. Eran motores suaves, pensados para empujar con autoridad sin dramatismo. Y ahí está su encanto. El Capri no buscaba aplausos, buscaba durar. Hoy, un Lincoln Capri bien conservado suele moverse entre $35,000 y $65,000. Cifras relativamente contenidas para un coche con este nivel de diseño, presencia e historia. Sigue siendo una joya subestimada, y quizá por eso mismo tan atractiva. 1950 a 1952, Chrysler Windsor Deluxe. Este coche juega a algo muy peligroso en un video como este. Parecer demasiado correcto. El Windsor no intenta seducirte a primera vista. No tiene el glamour evidente de un Cadillac, ni el carácter atrevido de un Packard Caribbean. Su diseño es conservador, casi formal, y precisamente por eso muchos lo pasan por alto. Pero si lo miras con calma, empieza a revelar algo distinto. Las líneas son limpias, equilibradas y sorprendentemente europeas para un coche americano de principios de los años 50. No hay exageración, no hay gestos teatrales. Todo está bien medido. Es el tipo de coche que no te grita «mírame», pero que cuanto más lo observas, mejor envejece en tu cabeza. Este Windsor representa una elegancia que hoy casi no existe. Una elegancia tranquila, educada, pensada para durar décadas y no solo una temporada. Es fácil imaginarlo estacionado frente a un hotel clásico o recorriendo una carretera secundaria con absoluta naturalidad, sin intentar demostrar nada. Por dentro, el enfoque era claro. Comodidad real. Espacio generoso, asientos amplios, materiales bien resueltos y una sensación de solidez que hacía sentir que todo estaba bajo control. Era un coche pensado para ser usado todos los días, durante muchos años. Y aquí está lo interesante del Windsor Deluxe. Nunca fue un coche aspiracional, nunca fue un icono pop, pero fue un ejemplo perfecto de buen gusto conservador. Hoy, un Chrysler Windsor Deluxe bien conservado suele situarse entre $30,000 y $55,000. Cifras relativamente accesibles para un coche con este nivel de presencia y calidad histórica. Es uno de esos clásicos que no sube por fama, sino por coherencia. Y ahora te pregunto directamente, ¿te atrae este tipo de elegancia sobria y discreta, o prefieres los diseños más llamativos y teatrales de los años 50? Déjalo en los comentarios, porque esta división dice mucho sobre cómo cada uno entiende la belleza clásica. 1951 a 1952. Nash Ambassador Custom. Este coche pertenece a una categoría muy especial. El futuro que llegó demasiado pronto. Mientras la mayoría de fabricantes americanos seguían apostando por líneas pesadas y proporciones tradicionales, Nash decidió ir en otra dirección. El Ambassador no parecía un coche agresivo, ni deportivo, ni lujoso en el sentido clásico. Parecía distinto. Y eso en los años 50, y no siempre era una ventaja. Su diseño es redondeado, aerodinámico y sorprendentemente moderno incluso hoy. Las líneas fluyen sin interrupciones bruscas, el frontal es limpio y el conjunto transmite una sensación de eficiencia visual poco común para la época. No hay dramatismo, no hay ornamentos innecesarios.
Es casi minimalista para los estándares americanos de esos años. Lo interesante es que esta estética no era solo una cuestión de estilo. Nash estaba obsesionada con la aerodinámica y la eficiencia mucho antes de que eso se pusiera de moda. El Ambassador Custom fue pensado para cortar el aire, para rodar suave y estable, para viajar rápido sin esfuerzo mecánico ni visual. Por dentro, el enfoque seguía la misma lógica. Espacio generoso, sensación de amplitud y una disposición pensada para el confort real, no para impresionar con lujo ostentoso. Era un coche diseñado para ser usado, no para ser admirado desde lejos. Hoy, un Nash Ambassador Custom bien conservado suele situarse entre $25,000 y $45,000, cifras que lo convierten en uno de los grandes subestimados del diseño americano de los años 50. No es un coche famoso, no es un coche obvio, pero es uno de los más interesantes del grupo. 1954 a 1956, Pontiac Star Chief Convertible. Este coche existe para romper un prejuicio muy común: la idea de que Pontiac siempre fue una marca ruda y poco refinada. Antes de convertirse en sinónimo de muscle y carácter agresivo, Pontiac vivió un momento de elegancia genuina. Y el Star Chief es probablemente el mejor ejemplo de eso. No era un coche llamativo por exceso, sino por equilibrio. Su diseño es largo, fluido y muy bien proporcionado. La carrocería parece estirarse de forma natural, sin cortes bruscos ni elementos forzados. Las aletas todavía son suaves, el cromado acompaña sin dominar, y el conjunto transmite una sensación de ligereza visual poco habitual para un coche de su tamaño. Con la capota bajada, el Star Chief se transformaba por completo. No parecía un coche familiar grande, parecía un gran turismo americano, pensado para recorrer carreteras abiertas con calma y estilo. Era elegante sin ser pretencioso, atractivo sin buscar protagonismo. Este Pontiac representaba algo muy específico dentro de General Motors, una alternativa aspiracional, pero accesible. No tenía la distancia emocional de un Cadillac ni la sobriedad extrema de otras marcas. Era un coche que quería gustar, y lo lograba sin esfuerzo. Por dentro, el ambiente reforzaba esa idea. Espacio generoso, asientos amplios y una sensación clara de comodidad pensada para disfrutar del viaje, no solo del destino. No había extravagancia innecesaria, pero sí una atmósfera acogedora y bien resuelta. Bajo el capó, el Star Chief ofrecía los primeros V8 Pontiac de 287 y 316 pulgadas cúbicas, con potencias que podían superar los 220 caballos en sus configuraciones más completas. No era un coche deportivo, pero sí muy capaz para su tamaño. Aceleraba con suavidad y mantenía velocidad con una facilidad que sorprendía a quien solo lo juzgaba por su apariencia elegante. Y eso es exactamente lo que lo hace especial hoy. No fue extremo, no fue polémico. Fue sencillamente hermoso, en una época en la que eso ya era suficiente. En el mercado actual, un Pontiac Star Chief Convertible bien conservado suele situarse entre $40,000 y $70,000, valores que reflejan un reconocimiento creciente hacia una faceta de Pontiac que muchos olvidaron. 1956 Ford Fairlane. Este coche no buscaba ser el más lujoso ni el más exclusivo. Su objetivo era otro mucho más interesante: representar el optimismo de los años 50. El Fairlane es color, ligereza visual y confianza. No tiene la solemnidad de un Lincoln ni la autoridad de un Cadillac. Tiene algo distinto, una sensación de frescura. Es el tipo de coche que parece hecho para el sol, para las avenidas amplias, para una época en la que todo parecía avanzar. Visualmente, es uno de los Ford mejor proporcionados de la década. Las líneas son limpias, los colores juegan un papel fundamental y el uso del cromo es alegre, no pesado. No intenta imponerse, invita. Tiene una presencia que hoy resulta increíblemente simpática, pero no por eso menos bella. Este Fairlane refleja muy bien el punto medio entre elegancia y accesibilidad. Era un coche aspiracional pero alcanzable. No estaba reservado para una élite cerrada, y eso lo convirtió en parte real del paisaje americano. Fue visto, vivido y recordado. Por dentro, el enfoque era simple y eficaz. Espacio suficiente, buena visibilidad y un interior pensado para el uso diario sin perder encanto. No buscaba deslumbrar con lujo extremo, sino acompañar la experiencia general del coche. Ligera, optimista y agradable. Bajo el capó, Ford ofrecía una gama amplia. Pero el Fairlane realmente cobraba vida cuando se equipaba con el V8 E-Block de 292 pulgadas cúbicas, que podía rondar los 200 caballos.
Hoy, un Ford Fairlane de 1956, bien conservado, suele situarse entre $30,000 y $55,000, dependiendo de la versión y el estado. No es el clásico más caro ni el más buscado, pero es uno de los que mejor captura el espíritu de su tiempo. 1956. Studebaker Golden Hawk. Este coche no encaja cómodamente en ninguna categoría, y por eso funciona tan bien. El Golden Hawk es agresivo, compacto y visualmente tenso en una década dominada por coches largos y fluidos. No parece relajado, no parece ceremonial, parece decidido, y eso lo convierte en una rareza estética dentro de los años 50. Su diseño tiene una clara influencia europea. Es más corto, más alto de cintura y con un frontal que transmite carácter inmediato. No busca elegancia clásica, busca presencia. El capó abultado, la parrilla marcada y las proporciones poco convencionales hacen que el coche se sienta casi como un intruso entre tanto lujo refinado. Y lo interesante es que ese carácter visual no era solo una pose. Studebaker decidió que el Golden Hawk no debía limitarse a verse rápido. Debía serlo. Montaba el V8 Packard de 352 pulgadas cúbicas, capaz de entregar alrededor de 275 caballos. Una cifra impresionante para un coche tan compacto y ligero. Esa relación peso-potencia lo convertía en uno de los coches americanos más rápidos de su tiempo. No solo parecía agresivo, realmente lo era. Eso le daba una personalidad muy distinta al resto de esta lista. Mientras muchos coches de los años 50 buscaban deslizarse por la carretera, el Golden Hawk parecía querer atacarla. No era un coche para pasear, era un coche para conducir. Por dentro, el ambiente era más funcional que lujoso. Correcto, bien terminado, pero sin pretensiones de salón rodante. Todo reforzaba la idea de que este Studebaker estaba pensado para quien valoraba la experiencia al volante por encima del estatus social. Y ahí está su mayor mérito. El Golden Hawk no intentó competir con Cadillac en lujo, ni con Buick en refinamiento. Compitió consigo mismo y creó algo único. Hoy, un Studebaker Golden Hawk bien conservado suele situarse entre $45,000 y $80,000, cifras que reflejan su rareza, su carácter y el creciente reconocimiento de un coche que nunca fue para las masas. Estos coches no necesitaban justificar su belleza con cifras extremas ni con diseños agresivos. Eran hermosos porque estaban bien pensados, porque transmitían calma, estatus y una idea muy clara de lo que significaba el lujo en ese momento. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos coches te parece el más bello de los años 50? Déjalo en los comentarios porque cada elección dice algo distinto sobre cómo entendemos la belleza clásica. Y si te gustó este recorrido, te recomiendo ver el video que aparece en pantalla ahora mismo, donde exploramos las wagons americanas más hermosas de los años 50. Coches familiares que, sorprendentemente, compartían la misma elegancia, presencia y espíritu que estas grandes berlinas y cupés. Nos vemos en el próximo viaje por la era dorada del automóvil americano.